Rap en Chile. Hola, ¿qué tal? Soy María Emilia Tillú y quiero invitarles a todos, a todas, este próximo 10 de julio a las 18:30 en el Teatro Novedades a compartir con nosotros un conversatorio sobre hip hop en Latinoamérica que aborda las migraciones, la mística y la gestión. Es muy importante estar presente y poder conocer sobre la importancia que tiene la expresión artística en jóvenes, en niños y niñas, sobre todo en el hip hop, que efectivamente es una expresión colectiva que hoy día se enfrenta muchas veces a la soledad y a la incomprensión de lo que hacen jóvenes migrantes y también niños y niñas. Vamos a compartir este día con el profesor Gustavo Sousa, vamos a estar con Tania Henry y también habrá muchas otras sorpresas. Los esperamos, las esperamos este próximo 10 de julio a las 18:30. Así es, tal cual como dice la profesora María Emilia Tillú, este jueves 10 de julio a partir de las 18 horas en el Teatro Comunitario Novedades se llevará a cabo este conversatorio Hip Hop en Latinoamérica, Migración, Mística y Gestión. Y queremos profundizar en este tema y para eso está acá en estudio con nosotros el profesor del Magíster en Gestión Cultural de la Facultad de Artes de nuestra Casa de Estudios, el profesor Simón Palominos, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por haber venido acá a la radio. Muchas gracias, Claudio. Quiero agradecer la invitación a poder compartir con ustedes la información sobre este conversatorio a nombre del área transversal de gestión cultural de la Facultad de Artes, que es el espacio, digamos, que está organizando en primera instancia esta actividad en colaboración, por supuesto, con el Departamento de Sociología, el Departamento de Música también y, por supuesto, el Teatro Comunitario Novedades. Uh-huh. Profesor, ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué es importante abordar temáticas como, por ejemplo, la migración, gestión, a través de este género que es musical, pero sabemos que no solamente musical, involucra muchas más cosas como el hip hop? Correcto. Mira, yo pienso que lo interesante de este conversatorio tiene que ver con la conjunción justamente de estos tres elementos, que sin duda son relevantes para, digamos, en el contexto contemporáneo de la evolución, por así decirlo, de la sociedad chilena. En términos de migración, uno de los principales factores, por así decirlo, que aglutinan tanto la discusión pública como transformaciones específicas de nuestra sociedad, tiene que ver con los procesos migratorios o la forma en la que los entendemos, ¿cierto? La migración naturalmente no es un fenómeno nuevo, sino que tiene que ver con, digamos, la forma que adquiere hoy tiene que ver también con ciertos procesos geopolíticos de carácter global, pero también regional, y con la forma en la que los distintos países también, o las sociedades representan esta migración. Y en ese sentido la música cumple un rol sumamente relevante en la medida que no es solamente, digamos, una expresión desconectada de ese elemento social o desprovista de una mirada respecto de estas transformaciones que se viven en el país. Por lo demás, el hip hop y gran parte de los géneros musicales de tipo popular, podríamos decir, tienen un carácter móvil, se mueven también a través de las fronteras. Entonces, un poco ese tipo de contacto es lo que queremos visibilizar en este conversatorio. Y por último, el tema de la gestión, ¿cierto? La gestión para el equipo del área de gestión cultural es un concepto que es mucho más amplio, va mucho más allá de una definición centrada en técnicas de diseño de proyectos, cuestiones por el estilo. Para nosotros esas son herramientas que están en función de la idea de gestión cultural como una forma de agencia. Uh-huh. Y en ese sentido siempre operativiza, por así decirlo, formas de política cultural entendidas como valores, como imaginaciones sobre lo común. Uh-huh. Y en ese sentido, la forma en que imaginamos lo común a través de la música, a través de la gestión y a través de estas transformaciones que vienen acompañadas por la migración, por transformaciones permanentes, como decía, ¿cierto? Suponen, digamos, o nos dan la oportunidad de generar este espacio donde podemos conversar de estos tres temas en forma común, colectiva. Uh-huh. Profesor, el hip hop, una apreciación mía, pero a diferencia de otros géneros musicales, tiene esta particularidad donde la palabra adquiere un protagonismo fundamental, obviamente en conjunción con las bases musicales, rítmicas, etcétera, etcétera, pero la palabra está ahí y lo que se dice a través de esa palabra suele
adquirir mayor protagonismo, ¿no? Dentro del conjunto de este género musical. Y en ese sentido es un género que además surge de la periferia, como muchos otros géneros, que independiente de que a lo mejor en alguna de sus ramas igual termina siendo capturado por el establishment, ¿no? Pero eso ya da para otro conversatorio, sigue manteniéndose de manera muy arraigada en la periferia y con por así decirlo, condición contracultural muy importante. ¿Cómo se aborda eso? ¿Qué importancia tiene, sobre todo para estos temas, ¿no? Donde parece ser que hay un discurso hegemónico y que salirse de ese discurso hegemónico es casi un pecado, para hablar en términos religiosos? Fantástica la pregunta. Indudablemente, sí, tenemos o imaginamos, ¿cierto?, el hip hop asociado a estos espacios marginales, por así decirlo, tanto del campo cultural, ¿cierto?, así como también de la sociedad en general. Hablamos de ciertos grupos que están representados cierta idea de comunidad. Uh-huh. Y yo pienso que eso también es lo relevante a propósito de la invitación de este conversatorio, porque lo que nos interesa a propósito del vínculo, por ejemplo, con la identidad de las comunidades migrantes, ¿cierto? Nos interesa visibilizar cómo, en cierta medida, también hay una discusión desde el margen de lo nacional. Uh-huh. La idea de la migración tiene esta relación un poco dialéctica, ¿cierto?, un poco tensa, pero al mismo tiempo casi necesaria con la idea de lo nacional, ¿cierto? La migración en ese sentido solo se entiende en función de un marco que políticamente define lo propio, lo nacional, ¿cierto? Uh-huh. El interior con respecto de una afuera. Y esa idea de la afuera es sumamente atractiva o como plataforma para un desarrollo de un hip hop, ¿cierto?, desde las comunidades migrantes. Uh-huh. Naturalmente, como tú mencionabas, el hip hop es un género tremendamente amplio, hay un montón de posiciones desde las cuales se hace el hip hop, y en este caso nosotros contamos con la participación de Taina Henry, que es una rapera haitiana, que además desarrolla slam. Entonces, en ese sentido también el hip hop se vincula también, como mencionabas tú, con distintas formas de expresión a través de la palabra. Uh-huh. Y naturalmente estas distintas formas de expresión también en una sociedad que es altamente jerarquizada, ¿cierto?, como la chilena, donde existen desigualdades y esas desigualdades se legitiman a través de ciertas instituciones o ciertos lenguajes, el tener el hip hop o contar con distintos mensajes a través de este lenguaje que también es diverso, permite también cuestionar la estabilidad de estas relaciones de poder. Uh-huh. A propósito de algo que usted mencionaba, profesor, en el sentido de cómo ciertos discursos o a través de ciertos discursos, ciertas ideas se reivindican algunos principios, ¿no? Como esto del reivindicar el carácter nacional de ciertos grupos, de ciertos conjuntos, ¿no? Establecer fronteras, por decirlo de alguna forma, que es precisamente lo que va en contra de esta idea, ¿no?, de que efectivamente el ser humano tiene derecho a movilizarse, que es algo que se ha puesto en duda últimamente a través de ciertos discursos. Y el hip hop, bueno, la música en general, pero el hip hop en particular tiene esta particularidad que trasciende las fronteras, en el fondo. Y las temáticas que a lo mejor se comparten a través de este género son las mismas acá en Chile, como pueden ser también en México, como pueden ser en Honduras, en Venezuela, en Haití, etcétera, etcétera. ¿Cómo ver eso también respecto de cómo a través de un género musical como el hip hop se puede establecer una unidad aún mayor que la que pueda establecer, por ejemplo, un país por sí solo? Fantástico. También muy interesante la pregunta, sobre todo porque en el fondo nuevamente nos lleva a esta idea de cuál es la comunidad, por así decirlo, que es la que se expresa a través de este lenguaje. Y esa comunidad naturalmente no es única ni es homogénea, pero sí presenta un espacio de solidaridad a través del hip hop. Hay un montón de problemáticas que son comunes o que fueron comunes en el desarrollo histórico, por así decirlo, del género, por ejemplo, en Nueva York, uh-huh, o su desarrollo posterior en la costa oeste, así como también luego en su resignificación en Europa, en Asia, en África y en América Latina, por cierto. Y en ese sentido también, la idea de esta posición marginal, por así decirlo, del hip hop, presenta por supuesto una oportunidad también para discutir la idea de lo popular, la idea de digamos, es como te decía, esta comunidad más amplia que va más allá de una definición estrictamente nacional o localista, ¿cierto? Me parece además súper interesante tu pregunta porque nos obliga también a pensar ese carácter nacional que nosotros solemos asociar a los géneros musicales. Eso tiene que ver también con cómo nuestros discursos sobre lo que se practica en Chile se convierte o no en una expresión, digamos, no digamos necesariamente chauvinista, pero sí expresión de un carácter nacional. Y yo creo que esto nos obliga también a pensar que esta idea de lo nacional que nosotros tenemos, que celebramos también, se transforma. Digamos, se transforma, hay que ponerla en juego, hay que ponerla en crisis, ¿cierto? Discutirla, debatirla, porque
intuimos nosotros que esa es la posibilidad para poder también pensar en un nosotros, en un contexto, por ejemplo, migratorio como el contemporáneo. Uh-huh. Ahora, a propósito de ciertas cosas que a lo mejor pueden compartir en común el hip hop con fenómenos, por ejemplo, como la migración, y pienso, por ejemplo, en esta caricatura, ¿no?, que se hace siempre, por ejemplo, de el hip hopero en Estados Unidos, el de la costa este y el de la costa oeste, relacionado o vinculado mucho a la criminalidad, al uso de armas, en fin, a GTA, por decirlo en términos más contemporáneos. Lo que ocurre también con la migración, que es víctima de los mismos prejuicios. Se suele asociar al fenómeno de la migración con delincuencia, con criminalidad, y en ese sentido se reduce fenómenos a características que obviamente obedecen a situaciones más amplias. ¿Cómo es eso? Sí, interesante porque de alguna otra forma también la idea de lo popular o la idea de lo marginal es una especie de chivo expiatorio para la sociedad moderna, ¿cierto? Y en el caso contemporáneo la migración de alguna otra forma también pone en juego estas nociones que son relativamente nuevas de lo nacional, ¿cierto? Mantener la estabilidad de un orden nacional supone también la construcción de narrativas que refuercen esa estabilidad, y por eso es tan problemático para discursos de lo nacional, incluso cuando quieren ser abiertos, pensar la migración, ¿cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en todo el dispositivo de políticas culturales que operan en Chile, que muchas veces tienen las mejores intenciones, ¿cierto? Está la aplicación institucional del discurso de interculturalidad, por ejemplo. Y lo que vemos es que hay una tensión, por así decirlo, entre la aplicación de estos dispositivos y cómo operan también, incluso a contrapelo, para reforzar la nación. Uh-huh. Entonces, eso, digamos, tiene que ver, por supuesto, con un análisis crítico de las políticas culturales y con un afán, ¿cierto?, de ir más allá, ¿cierto?, de no necesariamente atacar el dispositivo de la política cultural, sino perfeccionarlo, naturalmente. Uh-huh. Sí, pero ¿qué más me he comentado, perdón, Claudio? Es como esta suerte de caricatura, en el fondo, pero que se hacen de ciertos fenómenos, y en este caso que cruza en particular el hip hop y la migración. Sí, hay un montón de caricaturas, ¿cierto? En el caso del hip hop, ¿cierto?, está esta asociación a lo patibulario, ¿cierto? Uh-huh. Y además, digamos, tampoco nos engañemos, es parte del discurso, digamos, formal o de los recursos creativos del hip hop tienen que ver también con esos elementos. El punto es también cómo los interpretamos, ¿cierto? Yo pienso que ahí hay una interpelación no solamente a celebrar, digamos, la idea del margen, uh-huh, sino respecto a cómo también imaginamos la constitución de subjetividades en el periodo postdictatorial, ¿cierto? Uh-huh. Que tiene este elemento de resistencia, un elemento de insolencia, diría yo, respecto de cómo funcionan las cosas en términos de la autoridad, pero también en términos de un poco este reclamo a promesas inconclusas que tuvo la sociedad chilena durante los últimos 30 años y que de alguna otra forma también se expresaron en el malestar del estallido y cosas uh-huh, de ese tipo. Entonces, para ir cerrando un poquito, ¿cierto? Así como la idea de la migración se exotiza y se naturaliza a propósito de la interculturalidad, en el caso del hip hop también existen ciertas narrativas que buscan homogeneizar, por así decirlo, la diferencia, y lo cierto es que cuando uno mira con más detalle hay una interpelación súper legítima al orden de las cosas en Chile. Uh-huh. Estamos conversando con el profesor del Magíster en Gestión Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Simón Palominos, a propósito de este conversatorio Hip Hop en Latinoamérica, Migración, Mística y Gestión, que se va a llevar a cabo este 10 de julio a las 18:30 horas en el Teatro Comunitario Novedades. Profesor, para quienes quieran participar de este conversatorio, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, la invitación es abierta para toda la gente, es una actividad de carácter gratuito, solo tienen que llegar y nosotros queremos solamente tener ahí un pequeño registro de que nos acompañan en la entrada, pero es totalmente gratuito. Aprovecho la oportunidad también para celebrar, digamos, la colaboración del Teatro Comunitario Novedades, que tiene un modelo de gestión excepcional en Chile, es comunitario, participativo en términos muy radicales. Lo que quiero decir con eso es que en el fondo también presenta una alternativa a los modelos de gestión y en este sentido rescata la participación del territorio, de la comunidad, de los vecinos y las vecinas. Así que es un modelo que desde la universidad estamos muy contentos y contentas de apoyar y nos gustaría que la gente lo conozca más. Así que por favor acompáñennos el próximo jueves a las 18, entre 18 y 18:30, ¿cierto? En Teatro Novedades, Cueto 257.
Así es, en pleno centro de Santiago. Más informaciones pueden encontrar en el sitio web artes.uchile.cl nunca me ha quedado claro cómo se dice el diagonal, posgrado, pero usted me entiende, ¿no? La rayita ahí que va. Póngalo en Google y ahí lo va a encontrar sin ningún problema. Este conversatorio que se va a llevar a cabo entonces, Hip Hop en Latinoamérica, Migración, Mística y Gestión, con la participación del profesor Gustavo Sousa Márquez del Departamento de Musicología de la Universidad de Michigan, la profesora María Emilia Tillú de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios y la rapera y poeta haitiana Taina Henry. Así que no se lo pierda, profesor. Muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana y por supuesto lo esperamos en otra ocasión para hablar de otras actividades que se estén llevando a cabo ahí en la facultad. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Claudio. Gracias a la radio. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 52 minutos. Gracias por habernos acompañado durante esta jornada y durante toda la semana. La invitación es a que siga en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, si es que nos está sintonizando a través de esas plataformas. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras en nuestras plataformas en internet, radio.uchile.cl y todas nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos el lunes. Un abrazo, que estén bien. El Departamento de